Metía un poco de análisis internacional, ver un poco cómo estamos con respecto a la gestión de la pandemia, ubicados como país en el resto del mundo. Hay muchas noticias que tienen que ver. Hoy hubo un lío importante con el tema Venezuela, pero para entender mejor cómo nos afectan todos esos temas que parecen tan lejones, pero a la vez son importantes, tenemos en comunicación telefónica a un abogado, analista internacional, él es Juan Francisco Venturino. Juan Francisco, bienvenido, muchas gracias por estar en Cuchame. Gracias a vos. Gracias, es un placer. Conozco a toda la familia, así que es un gusto poder compartir con ustedes este rato. Es un placer para nosotros porque viste que a veces uno metido adentro de la casa y en la dinámica del trabajo diario, vas al trabajo, volvés, como decía el general, porque ahora no es mucho más lo que se puede hacer, ¿no es cierto? Pero uno ve de golpe en los medios de comunicación, sobre todo en la pantalla de la televisión, cuál es el ranking de importancia de los temas y a veces parece que eso no condice demasiado con la vida diaria de una familia tipo, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que tengo para preguntarte y para que nos cuentes tu punto... Y preguntarnos también. Claro, ¿no? entre todos, tu punto de vista y tu opinión, es cómo tomamos esto que nos pasa, ¿no es cierto? De que... acá pasan un montón de cosas, pero las pantallas de todos los canales de noticias están pendientes de si Trump respira más o menos, si se pone o no se pone el barbijo, cuál es la responsabilidad que le cabe a él en la gestión de la pandemia en su país. Contame cómo lees vos todo esto hoy por hoy. Bueno, mira, la realidad es que el tema de Trump estamos de alguna manera pendientes porque eso en un punto, al ser la primera potencia mundial indiscutida, cuando hablamos de Estados Unidos por ahí hace falta hacer algunas notas pequeñas aclaratorias. Perfecto. Entender, por ejemplo, que tiene la capacidad, digamos, militar de destruir 14 veces el planeta. Ajá. 14 veces el planeta. Mirá qué que además, número. solo Estados Unidos representa el 40% del gasto militar mundial. O sea, la mitad de lo que se gasta en armas en el mundo, para en grandes rasgos decirlo, solo Estados Unidos justifica eso. Y que ellos también lo fabrican, ¿no? Sí, por supuesto, las detalle. producen a Sí, las claro. armas, fabrican las armas y por supuesto las guerras. Producen los conflictos, claro. Exactamente, entonces hay que usarlas a las armas básicamente. Todo eso que a nosotros nos resulta ajeno hace que de alguna manera el señoreaje de la principal moneda del mundo, que es el dólar, como la moneda más transada en el planeta, es de ellos también. Esto no es solo color de rosa, también es el país más endeudado en el mundo y algunas otras cuestiones más que podríamos pasarnos días charlando sobre qué es Estados Unidos. Por eso es tan importante en este sentido, porque ha hecho una pésima gestión de la pandemia. Claro. Él, junto con su primo no reconocido al nacer, que es latinoamericano, que es Jair Mesías Bolsonaro, han hecho una pésima gestión, exactamente, sí, fatal. De la pandemia, desde el punto de vista de que han negado la existencia del coronavirus, en fin, una serie de cuestiones muy poco felices que han conducido de manera, digamos, triste a los destinos de la población y obviamente podrían haberse evitado algunas cuestiones, esto no al punto de hablar como algunos opositores brasileños han dicho de una masacre, pero sí en el caso de Brasil, ¿no? Digo. Entonces, esto como para ubicarnos, ¿sí? Por eso es importante. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? Pasa que se están dirimiendo junto con el otro contrincante, que es Joe Biden, sobre quién va a ser, de alguna manera, quién continuará, y en este momento que se estaban disputando eso, él se enferma de COVID-19. Este es el punto, digamos, por eso se habla tanto de esto. Respecto de la región, por supuesto que hay temas que son muy calientes. Recién, en un comienzo, hablabas de Venezuela. Sí, saltó hoy ese tema, ¿no? ¿Cuál es la postura, ¿no?, que toma la Argentina respecto de Venezuela, ¿no? Había una comisión especial sobre Naciones Unidas precisamente para expresarse sobre esto. Y los países, más allá de las declaraciones, en algún momento tienen que de alguna manera expresar su voto, ¿no? Claro. Para saber dónde están parados. Y aquí mismo, en la Argentina, hubo una especie de marcha atrás o de tironeo respecto de cuál era la postura argentina al posicionar o no la cuestión de los derechos humanos en Venezuela. La realidad es que en Venezuela es una dictadura, nos guste o no nos guste, porque si además, acá hay una pequeña cuestión que deberíamos analizar. Independientemente de que unos que nos gusten más o nos simpatizan más y otros menos, si efectivamente reprime a un pueblo desarmado, nosotros, tratando de ser objetivos, no digo que lo logremos, tratando de ser objetivos, debemos interpretar que eso es una dictadura. Ahora, claro está,
como teníamos alguna relación especial, el gobierno anterior, ¿no? Anterior del anterior. Del anterior del Claro. anterior, exactamente. Sí. Tiene una relación especial, muy estrecha. Decir que no es tan dictador porque es amigo, esto es un problema. Es un problema que nos trae a la Argentina y obviamente a la política interna. Y ahí empezamos a debatir nuevamente si nuestros representantes están expresando lo que piensa el pueblo argentino o efectivamente los intereses personales. Personales o políticos, pero claro, sí, políticos, personales, ideológicos, digamos, pero nuevamente entendiendo si eso es lo que representa al pueblo argentino, en su mayoría, porque además de eso se trata una democracia, claro. Yo digo cosas que parecen de alguna manera una verdad de perogrullo. Claro, pero parece que son conceptos básicos, pero que no está de más repetirlos cada tanto. Y absolutamente los tenemos que repetir porque su propia falta es la que nos hace que nosotros repitamos algo tan básico como de qué se trata una democracia. A nosotros nos cuesta pensarlo, pero en realidad un gobierno de turno son administradores y son empleados de altísimo rango, muy bien seleccionados, pero son empleados. Bueno, y ahí me quiero detener un segundito, ya que lo pusiste vos, Juan Francisco, sobre la mesa, porque a mí me pasa todo el tiempo, viste, que uno escucha y ve gestiones, y ve a los funcionarios por un lado, a los políticos en general por el otro, hablando en los medios y llenándose la boca y hablando de la gente, por ejemplo. ¿En qué momento sucede que algunos funcionarios políticos, personajes de la política, de alguna manera dejan de entender esta función que vos decías recién, ¿no es cierto? Que son el medio para solucionarle la vida a la gente, que es lo que a veces uno le dice cuando se enoja con un policía, ¿no es cierto? Viste que nunca falta el que dice, pero yo te pago el sueldo, está bien. El policía, mientras haga su deber como corresponde, está todo muy bien. Pero a veces da la sensación de que una cosa no va de la mano de la otra. En algún momento se divorcia eso. ¿Cómo es posible? Sí, se divorcia mucho. Lamentablemente, hacer política en países latinoamericanos que tienen de alguna manera una deuda con sus instituciones, hace que precisamente la política sea un negocio en sí mismo. Y esto, por supuesto, una vez que se hace negocio, perdón, se divorcia de los intereses por los que está ahí, digamos. Claro. Es decir, es exactamente opuesto a para lo que fue colocado en esa función. Y esto es un problema. Esto es un problema porque hacer política en la región es muy caro. ¿Qué digo cuando es caro? Ocupar un cargo político implica manejar cierta economía. Esa economía se maneja solo a través de los favores. ¿Sí? ¿No les alcanza, vos decís, a los funcionarios con el sueldo que ganan? No, en realidad no pasa solo por el sueldo que ganan. Primero, en realidad, que no sabemos cuánto ganan. Nadie sabe cuánto ganan efectivamente. Pero vamos a suponer que todo sea blanco y que todo estuviera perfecto de cualquier manera. Sí. Hay un tema que es el siguiente. Aún cobrando eso, nadie podría ir a una campaña, no habría una forma de que ingresen, precisamente porque no pueden, porque una campaña presidencial, una campaña para una intendencia, implica millones de pesos o de dólares. ¿Y esos de dónde se sufragan? Esta es como primera medida, es una pregunta de tipo reflexión para que nos hagamos todos, ¿no? ¿Cómo se financia la política? Entonces, ahí vamos a entender, digamos, respondiendo a esto que vos decías, ¿en qué momento se divorcian? En ese momento, digamos, claro, como primera medida, sí, cuando dejan de ser, de alguna manera, servidores públicos para ser empresarios de la política, ¿no? Y es doloroso y es complicado. Ahora, es muy utópico pretender que se vuelva a la ley electoral y que el Estado le dé por cantidad de afiliados, partidos, etcétera, etcétera, una cantidad de dinero para hacer las campañas y que vayan por la pauta que corresponde y que nos liberemos de todo lo demás. Es muy utópico, ¿no? No, en realidad ese sería el horizonte al que deberíamos ir. Lo que pasa es que, digamos, hoy, como están dadas las cosas, digo, en un ejercicio que lleva años, hay lo que llamamos nosotros la huella, la huella de la costumbre. Claro. Sería muy difícil desarticular esto. Te diría hoy, yo no te diría que es difícil, diría casi imposible. ¿Por qué? Porque hay una huella que viene dándose, que es lo que te decía, ¿no? Cómo se explica la forma en la que hacemos política. Desde la unidad básica en adelante, de ahí para arriba, para abajo, para los costados. Habría que cambiar una manera de pensar, pero esto nos conduce a otro lugar aún más complicado, más interesante, que es quiénes somos como nación, ¿no? Esto que yo te decía,
cuando representamos los intereses de los argentinos, nosotros no pudimos todavía zanjar esta cuestión y saber cómo piensan los argentinos, porque no hemos asistido a ese debate. Te voy a dar un ejemplo simplísimo. Italia consideró que no le hacían falta tantos políticos. Sí. Bueno, eso lo hizo a través de un plebiscito, es un momento donde de alguna manera hay una crisis profunda de representación y donde crecen de alguna manera los apolíticos. Sí. Así es como llega, de alguna manera, justo hablamos hace un rato de Bolsonaro, ¿cómo es que llega Bolsonaro al poder? Primero, meten preso a Lula, y segundo, aquellos que están desinteresados en la política, tienen son más idóneos, parece. Claro, están atraídos, es como una especie de imán, porque la gente perdió la confianza en sus representantes. Esto no es de ahora, esto es muy viejo. Lo que sucede es que, fíjate, te voy a dar otro ejemplo. En el 2001 dijimos que se vayan todos. Sí, claro. No se fue ninguno. No, están todos y están los hijos de los hijos. Y esto, como decimos, tiene que ver con una especie de nuevo casta, que es la casta política, una nueva forma de que la política tiene muy mala fama, pero que sin embargo, claro, digo, tenemos que pensar cómo eran los intendentes antes de ser intendentes y cómo son después de ser intendentes. Sí, esta cosa del patrimonio antes y después, y no solo el patrimonio, sino la declaración de principios, ¿no es cierto?, que sucede antes y después de la gestión pública. qué sé yo, siento que de golpe a veces la política más joven está por también otra verdad de perogrullo que te voy a decir, está un poco menos contaminada, por lo menos de esa sensación, ¿no es cierto? Cuando uno encuentra caras nuevas, encuentra también discursos y que atraen un poco más, ¿no? Que parecen un poco más transparentes. Sí, en realidad están más, de alguna manera, menos contaminados, ¿no? Ahí están tan ideologizados como en el principio, pero se le ve cierta pureza, digamos, que tiene que ver con la juventud. Ojalá hubiera más. De cualquier manera, ellos integran siempre una ala, un sector, una facción, y nuevamente, difícilmente el mejor de los diputados, o el más honesto, pueda de alguna manera torcer las estructuras, porque hay de alguna manera esta idea de unidades y sistema, ¿no? Unidades y estructura, ¿no? ¿Hasta qué punto son las unidades las que pueden modificar el mecanismo del sistema? Bueno, aparenta ser muy poca la posibilidad. Bueno, igual le seguimos teniendo fe a los nuevos que vienen con ganas de modificar las cosas. Y yo me permito contarte, Juan Francisco, que acá en Cuchame siempre tratamos de hacer la diferencia entre la política como concepto y los que manejan la política o los que funcionan dentro de la política. O sea, una cosa es la política como concepto general y otra cosa son las personas que a veces no manejan esa política como todos quisiéramos, porque en definitiva la política es la que nos soluciona la vida, la política es la que ha decidido que haya incentivos y que haya acompañamientos económicos para un montón de gente, la política es la que ha hecho que muchos hospitales se equipen durante un montón de tiempo antes de que el número de contagiados subiera, digamos. La política también es la que genera leyes que hacen que todos nosotros vivamos un poco mejor. Tal vez lo que hay que pensar es un poco cómo funcionan los que administran la política, ¿no? A veces. Exactamente, ¿no? Diferenciar por ahí a las personas o a los personajes de un sistema que, como decíamos, tiene muchas deficiencias, ¿no? Ahora, pero es lo mejorcito que tenemos por ahora. No, es que no hay otro, claro, en todo caso. Y todo lo contrario, de alguna manera, si esta reflexión serviría, comprométanse más, ¿no? Todo lo contrario, no decir, la política es una mierda, entonces me alejo. No, todo lo contrario, necesitamos gente no contaminada, necesitamos nuevas ideas, tiene que haber también un recambio, hay una lógica a esto. La historia nos ha dado muchos ejemplos de esto, históricos, de cómo se puede renovar, de cómo se puede volver de alguna manera, no digo a foja cero, ¿no? Pero una especie de cambio profundo. Sí, ¿no? Es como una especie de barajar y dar de nuevo, ¿no? Si se pudiera, ¿no? Hacer un pacto generalizado. Sí, yo creo en realidad que estamos de alguna manera obligados a empezar a pensar en esta idea, ¿no? Empezar a pensar a tener algunos mínimos acuerdos que sean una guía y que no puedan modificarse demasiado, ¿no? Porque eso es una política de Estado, ¿no? Sí, bueno, empezando por el tema de que las campañas sean vinculantes, por ejemplo. Bueno,
este sería un gran comienzo. Claro, ¿entendés? Porque entonces ya entonces, está. Vos ya no vas a prometer algo que sabés efectivamente que no vas a cumplir, que ni siquiera te importa cumplir. En realidad es una simple promesa de campaña, porque Claro. entonces eso de alguna manera torna como... Ensucia todo. Exactamente. Claro. Esto sería fantástico, como pensarlo. Ahora, respecto de esta pregunta que vos me decías respecto de los medios y hasta qué punto se instala un tema, ¿no? Sí. Hasta qué punto... Bueno, hay que decir algunas cuestiones. Primero, los medios en general, los multimedios, los medios masivos de comunicación, Sí. primero deberíamos decir que son empresas. Segundo, Claro. decir que tienen dueños, para decirlo de una manera, una de esas son accionistas, ¿no? Pero digo, tienen dueños, Sí. tienen administradores. Y nuevamente, al haber dueños y al tener de alguna manera un fin de lucro y algunas cuestiones, hay que entender que representan intereses. Absolutamente. Entonces, esto es fundamental decirlo, que también parece una verdad de perogrullo, y decimos, qué tonto Juan, se acaba de quedar del catre. No, estamos diciendo esto porque mucha gente por ahí la toma por asalto el entender, que dice, bueno, en este diario o en este medio empiezan a la mañana con tal tema y machacan. Bueno, claro. Hay líneas editoriales, hay respuestas, hay muchísimos intereses en el medio, claro. Bueno, a mí me agarró de grande la novedad de que la tapa del diario no siempre era la verdad calificada. Digamos, yo mucho tiempo en mi vida yo veía en la esquina el diariero mostrándome una tapa de un diario y decía, uy, mira qué barbaridad. Y no me detenía a pensar si eso que me estaba mostrando obedecía a algún tipo de interés empresario, monopólico, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy por lo menos esa duda está planteada y está bueno educarnos como público para entender que cada persona que te está contando algún cuento te lo está contando desde su subjetividad, desde el medio al que representa, desde un montón de condicionamientos, ¿no? Claro, exactamente, y lo está haciendo desde un lugar muy claro que no precisamente tiene que ser con la objetividad. Entonces, entender eso nos ayuda también a nosotros, no a no leer los diarios, sino a tamizar, todo, claro. Exactamente, poder tomarlo a partir de nuestro filtro. Esto nos da la posibilidad de no estar tan desprevenidos, ¿no? Hay como una idea de, bueno, lo dijeron en la tele, ¿no? Si vos tomás tal cosa... Como pasa ahora con las redes sociales, ¿no es cierto? Que también, no, si lo leí en Instagram, bueno, para la moto. Hablando de redes sociales, televisión, etcétera, decime, yo me quedaría toda la tarde charlando con vos, pero no es posible por tu tiempo y por la dinámica del programa, ¿no es cierto? Pero ya hablaremos más adelante seguramente para pedirte ayuda cuando no entendamos algunas cosas, pero contame dónde te puede encontrar la gente, Juan Francisco, la gente es que es entelequia que ahora todos decimos, ¿no es cierto? En todo caso, los escuchas de Cuchame. De Cuchame, perfecto. Sí. Mira, básicamente estoy en las redes con el mismo nombre, en Twitter, que lo he abandonado por motus propios, pero con muy poca actividad. Porque a veces contamina mucho Twitter, ¿no? Sí. Está un poquito complicado Twitter. O sea, decís A y recibís 14 insultos. No, ya está, claro. Ahí. Pero sí Instagram, en los dos estoy de la misma manera, Juan F. Venturino. Okay. Juan F. de Francisco Venturino. Ese es @Juan F. Venturino, ahí me pueden ver. Y de hecho hay entrevistas, hay cosas más o menos entretenidas, no solo oportunidad, que si no sería un embole. No, entonces, claro, estás haciendo muchos vivos, vi en tu página. Sí, estamos haciendo vivos, ya vamos por el número como 20 y pico, 25, 26, sí. Bueno, muchísimas gracias, Juan, por tu tiempo. Seguramente estaremos contactándonos dentro de poco porque nos interesa mucho tener una mirada un poco más preparada que la de uno en ciertos y determinados temas que de golpe a uno justamente le parecen lejanos y de alguna manera nos implican y nos incluyen, ¿no es cierto? Estaría bueno. Para mí es y será un placer seguir charlando con ustedes y nos vemos la próxima, por supuesto. Por supuesto, Juan Francisco Venturino es quien pasaba por Cuchame, analizando un poco la política, la política internacional, cómo nos afectan las cosas que pasan afuera en nuestro país, etcétera, etcétera, porque estaría bueno poder empezar a entender que la política es buena en sí misma, que la política es la forma de llevar adelante la vida en sociedad. El tema es qué hacemos con la política. Sería fantástico que empecemos a preguntárnoslo y sería fantástico que no digamos, no, a mí la política no me interesa, porque sí, te tiene que interesar, es lo que te moldea la vida, así que sería fantástico, como dice el Nano, que nos involucremos y que las cosas mejoren.